Bueno, buenas tardes para todos. Muy felices de estar aquí de nuevo en la Feria Florecer, en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de la ciudad de Medellín. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la profe Clara Nichols, un gran referente de la agroecología a nivel mundial, diría yo. Tuve la oportunidad de conocerla durante mi carrera de biología, cuando abrieron el curso de agroecología. Ahí se me abrió el mundo para mí después de conocer los transgénicos y tantas otras cosas que igual fue muy importante conocer. Gracias a eso se me abrió el panorama y pude conocer a esta gran maestra que fue una inspiración para mi vida. Bienvenida, profe, y quisiera que comenzáramos contándonos un poquito tú cómo llegaste a ser un referente mundial. Yo ya le conté yo cómo me inspiré, pero cuéntanos tú un poquito de tu historia, de tus orígenes, cómo empezaste, estudiaste entomología, un poquito de esa historia, profe, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Juan Luis, por invitarme. De verdad que a veces los estudiantes superan los maestros y me encanta el trabajo que han hecho, y especialmente liderado por Juan Luis. Pero bueno, yendo al tema, yo soy ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional y cuando vi entomología, también tuve un profesor que me fascinó su clase y fui monitora, el profesor Gilberto Morales. Y fui monitora de entomología y después de una clase de control biológico de plagas. O sea, porque también ves cómo controlar las plagas con pesticidas y ahí me paniqué. Dije, no puede ser que estemos usando químicos en los alimentos que nosotros comemos. Pero tuve otro referente que se llama el profesor Alejandro Madrigal, que también nos dio un curso de control biológico de plagas y yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, fueron dos personas que me inspiraron, porque, bueno, la agronomía me gusta muchísimo, los cultivos, pero no me acababa de calar que lo que nosotros comíamos tenía químicos, no podría ser. Entonces, me fui a estudiar mi maestría y doctorado en entomología, y ahí fue donde conocí la agroecología. O sea, mi profesor en México también tenía otro referente, que era Miguel Altieri, y me mandó a una estancia a Estados Unidos y ahí descubrí la agroecología y ahí me quedé, porque ahora también es mi esposo. Entonces me quedé pero bien pegada. Qué lindo, profe. Entomología, para los que no saben, es el estudio de los insectos, ¿cierto? Otra de las cosas que a mí me apasionó de esto, porque yo estoy estudiando biología y tú ves un panorama enorme de la vida en el planeta, que son tantas cosas, y en la agroecología encontré como la unión de todas al mismo tiempo. Profe, también nos llevaste donde don Carlos Osorio, ahí me hice amigo de él, desde ese día que me llevaste hasta hoy en día, lo llamo y me saluda, que hubo amigo. Gracias por eso. Sí. Contanos también un poco de esa experiencia tuya con los campesinos, cómo los has apoyado desde la ciencia, porque esto tiene un fundamento científico muy importante. ¿Cómo ha sido esa relación con el campesino? Bueno, es que todos tenemos que entender que, bueno, así como Juan Luis estudió biología y estudian ecología, que estudian cómo funcionan los ecosistemas naturales, la agroecología es la ciencia que estudia los agroecosistemas, ¿cierto? Y es una ciencia que es una ciencia híbrida, que no solamente viene de las ciencias occidentales de la universidad, sino también del conocimiento campesino, es un matrimonio de conocimientos. Entonces, la agroecología ha avanzado gracias a ese conocimiento campesino. Bueno, y también el conocimiento de no solamente la agronomía, sino también la ecología, la etnoecología, o sea, el conocimiento tradicional, cómo miran los paisajes, las comunidades indígenas, también las ciencias sociales, la antropología, la sociología, esa es la agroecología, todas las ciencias occidentales combinadas con el conocimiento campesino. Entonces, si yo soy agroecóloga, no puedo ser una investigadora que no mira al campesinado, porque son ellos los que nos enseñan. Y don Carlos para mí también es otro referente, es un campesino que está en el Carmen de Viboral, que ojalá lo puedan visitar, porque es un maestro en realidad. El domingo viene para acá. El domingo viene para acá a conversar, es una persona maravillosa, y ahí yo llevaba a mis estudiantes de agroecología a la Universidad de Antioquia, en esas fue Juan Luis,
y él participó de un curso de agroecología que yo dicté y él me dijo, profe, todo lo que usted habla yo lo tengo. Yo no sabía que se llamaba agroecología, como muchos campesinos no saben, pero yo quiero que usted vaya a la finca. Y fui y allá estaban todos los principios de agroecología que nosotros hablamos. Entonces ahí es donde se cristaliza realmente la ciencia, porque nosotros podemos escribir libros, podemos escribir artículos científicos, pero todo eso se plasma en un paisaje, en una finca, en un territorio. Entonces, por eso es imposible no hablar de campesinos. Y yo sí tengo una crítica muy grande a las universidades, porque yo vengo de una universidad, trabajo en una universidad, pero siento que estamos como en una burbuja, tratando de hacer ciencia para solucionar problemas, pero no miramos que muchas de las soluciones están afuera y las tienen los campesinos. Entonces, la agroecología lo que trata es de visibilizar muchas de esas soluciones y también estudiar, entender y derivar principios. No quiere decir que todos los campesinos saben, pues porque hay mucha gente que ya perdió ese conocimiento tradicional o muchos ya o siguen usando químicos. Entonces es como la combinación de poder derivar de aquellas fincas que nosotros llamamos faros, qué principios se dan y proyectarlos a otros que todavía no los tienen. Maravilloso, profe. Y ahora que nos hablas de esos principios, qué bueno compartir con la gente un poquito qué son los principios de la agroecología, qué es eso, cómo se come, cómo se mastica. Bueno, yo quiero que ustedes piensen en un ecosistema natural. Un ecosistema natural, en un bosque, no tenemos que fertilizarlo. ¿Por qué? Porque hay un principio muy importante en ecología que es el reciclaje de nutrientes. Las hojas caen al suelo, se reciclan todos los nutrientes, ¿cierto? Ese es un principio de la ecología que también debe ser aplicado a sistemas agrícolas. Entonces, el reciclaje de nutrientes es fundamental. La adición de materia orgánica. Necesitamos materia orgánica porque necesitamos activar la biología del suelo. Ustedes que hablan de microbiología del suelo, si no hay materia orgánica, no hay vida en el suelo. Entonces es un principio fundamental. Ahora, puede que en una finca pequeña tome una forma, en una finca grande toma otra forma, pero es el mismo principio. Puede que aquí en Colombia tome una forma y en California toma otra forma, un cultivo de cobertura o cualquier adición de materia orgánica. Entonces, ese es otro principio. Otro principio muy importante es fomentar la biodiversidad funcional. Por ejemplo, en un ecosistema natural tampoco tenemos que aplicar pesticidas. ¿Por qué? Porque los fitófagos, los insectos que se alimentan de plantas, están regulados por otros insectos que se llaman predadores y parasitoides. O sea, hay una regulación de las poblaciones. En las fincas, muchas veces, si tenemos monocultivo, se nos dispara una plaga. Entonces tenemos que incrementar esa biodiversidad funcional, que son los predadores y parasitoides que van a controlar las plagas. O insectos del suelo que son caminadores, pero que también controlan plagas de las raíces. Todos los que son benéficos, por eso hablamos de biodiversidad funcional. Y ese es un principio. No es cualquier biodiversidad, porque también eso hay que decirlo. No porque un agricultor tenga 20 cultivos es más agroecológico que el que tiene 3. El que tiene 3 puede tener diversidad genética, puede tener diversidad funcional y diversidad de especies, en 3 cultivos o 4. Entonces ahí es como la ciencia puede ayudar a entender esos principios. Y otro principio muy importante que no son solamente principios técnicos, sino todos los principios sociales, todo lo que es el empoderamiento de las comunidades, todo lo que es el fortalecimiento del conocimiento tradicional, eso también es un principio fundamental, y el respeto a ese conocimiento tradicional. Qué maravilla, maestra. Nosotros en la historia de Secretos para Contar ya casi 20 años, desde el principio hemos tratado de rescatar un montón de ese conocimiento de los abuelos para convertirlo en un libro y devolvérselo a las comunidades. En muchos de nuestros libros hablamos de los principios de la agroecología. Ahora nos montamos en un proyecto más grande que se llama la Alianza ERA, donde estamos apoyando a los muchachos para que pasen en esos cuellos de botella. Hay varios. El primero es el paso de preescolar a primero. El segundo es en quinto de primaria. La gran mayoría de escuelas son hasta quinto de primaria, entonces los niños, ¿qué hacen? Entonces estamos apoyando para que se abran posprimarias e incluso llevar la universidad al campo. Y fomentamos proyectos pedagógicos productivos.
¿tienes algún mensaje para esos muchachos que puedan ver otra vez al campo como una opción, aparte de ser rentable, que sea para su propia felicidad y poderse querer quedar otra vez en el campo? Un mensaje para esos muchachos, profe, desde la agroecología. Bueno, yo creo que lo más importante en la agroecología es poder crear autonomía e independencia. No es lo mismo usted ser trabajador de una citrícola que le dicen los muchachos, pues todos terminan trabajando o en un monocultivo de aguacate o migran a la ciudad o compran una moto y son mototaxistas. Esa es como la ambición de muchos jóvenes en las zonas rurales porque, claro, han visto un ciclo de pobreza en sus casas o un abandono del Estado que no tiene apoyo para ser campesino y también que ha sido peyorativo hablar de campesino. Entonces yo creo que lo principal y lo más importante en los colegios rurales, en las escuelas rurales, es poder, creo yo, poder entender el beneficio de ser campesino, o sea, la importancia de ser campesino, porque son quienes nos alimentan, producen el 50 al 80% del alimento del mundo, no lo produce la gran agricultura, lo producen los campesinos. Entonces hay que visibilizar eso y hay que hacerlo público, el que la gente que está afuera sepa quién produjo el alimento que ellos comieron hoy. Mucha gente no sabe, cree que lo compran el éxito y así llegó, no le importa de dónde viene. Entonces yo creo que eso es súper importante, que los jóvenes entiendan que no es que se quiera que se perpetúe el círculo de la pobreza, no. Lo que queremos es que la gente en las zonas rurales viva bien, que en las zonas rurales los estudiantes pueden ir a la universidad, pueden estudiar, pueden ser mejores personas, pero que tengan un arraigo por su territorio y quieran volver al territorio. Yo tengo algunas historias muy lindas de una comunidad que yo estuve, hace muchos años voy allá y acabo de venir del Valle del Cauca, donde las hijas de la familia campesina sacaron su maestría y doctorado y están otra vez allá en el pueblo. O sea, sí se puede. Lo que queremos que mostrar es esos ejemplos de éxito y de ejemplos de que ellos pueden ir a estudiar y volver, inclusive ser empresarios, o sea, poder tener un emprendimiento de producción de bioinsumos, por ejemplo. Si queremos hacer la transición agroecológica, mucha gente no tiene insumos. Ahora con la escasez de los fertilizantes, todo el mundo está buscando compost y no hay. O quieren comprar hongos entomopatógenos y no hay quien los produzca, que eso se produce pues en un autoclave, la cosa más fácil del mundo. En Cuba lo hacen los jóvenes de los colegios cuando salen. ¿Y por qué aquí no? En las zonas rurales ellos pueden estar vendiendo eso a las naranjeras o a las aguacateras del suroeste o a los de diferentes municipios, que esas empresas también quieren hacer la transición agroecológica porque los consumidores están pidiendo productos sanos. Entonces, este es el momento para entrenar a esos jóvenes a que ellos sean los empresarios. No tenemos que traer grandes empresas, pero emprendimientos locales que lo hagan por su territorio y se quieran quedar y tienen autonomía, tienen libertad, que tú me dijiste que es una palabra bellísima. Tener independencia y libertad es la cosa más maravillosa. Todos los que son emprendedores saben que pueden soñar que es posible. Y aquí hay varios emprendedores que sería muy lindo que también lo compartieran, porque son jóvenes además, que eso me encanta. Qué maravilla. ¿Cómo ayudarles a que sean agricultores libres y personas libres e independientes? Tú trajiste, profe, unas fotos de una presentación. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito? Vamos contando porque, por favor, vamos para allá. Sí, a mí Juan Luis me invitó al conversatorio y yo le dije, Juan, es tan importante una imagen, porque las imágenes a veces, uno puede contar el cuento, pero cuando ves la imagen te desbloqueas. Y puse esa frase porque yo creo que muchas de las innovaciones campesinas han nacido de condiciones de necesidad. Y esa es otra cosa que yo he aprendido de los campesinos, a ser optimista. Los campesinos no pueden ser pesimistas, no tienen esa opción. Nosotros tenemos la opción de ser pesimistas y quejarnos todo el día, ellos no. Y esos son ejemplos de un programa que yo lidero a nivel de América Latina que se llama REDAGRES, la Red Iberoamericana de Agroecología y Resiliencia al Cambio Climático. Y en el primer año nosotros lo que hicimos fue a ver qué hacían los agricultores cuando venía un evento climático extremo. Y nos encontramos unas maravillas como estas. Por ejemplo, esto es en Perú, en el corredor Cusco-Puno, estamos hablando de 3.500 metros
sobre el nivel del mar. O sea, el evento climático que siempre hay son las heladas. Entonces, perdón, las heladas, entonces lo que hacen ellos es una práctica que se hacía milenaria, la hacían los incas, era traer agua del lago Titicaca y son unos camellones gigantes rodeados por agua. El agua absorbe calor durante el día y lo libera en la noche y es posible tener cultivo en medio de heladas. Un aprendizaje campesino. Estas son las mujeres del Chocó, que algunos de ustedes han estado, se llaman las azoteas, que allá llueve demasiado, 8.000 milímetros hasta 12.000 el año pasado, 15.000 el año pasado, y sembraban en estas canoas a nivel de la cintura o en los árboles. Son bellísimos los sistemas, también por necesidad, porque están sometidas a inundaciones constantemente. Esta es en Paraíba, en Brasil, en una zona que llueve 200 o 300 comparado con 12.000, no llueve, llueven 2 meses al año. Entonces siembran la puntia como esta y la ponen antes de sembrar. Ustedes vieron la fotografía anterior, mucho compost, y eso es como un gel, lo están vendiendo para una de las prácticas del cambio climático, poder que los cultivos resistan. Bueno, las hojas de la opuntia están llenas de un gel que mantienen la humedad, y por eso al adicionar materia orgánica usted concentra la humedad para los árboles o los cultivos en franja. Esto en México, que ya no pueden sembrar maíz con frijol por la sequía, pues lo siembran con nopal, porque el nopal, bueno, ellos los comen, tienen también una práctica campesina. Esto es el huracán en Centroamérica. Esto es una finca agroecológica versus una finca convencional. Cuando vino el huracán Mitch, no fue tanto los vientos, sino la lluvia que vino. Cuando usted tiene curvas a nivel, cultivos de cobertura, pues puede que sufra, pero sufre menos. Ese es el concepto de la resiliencia. Es capaz de resistir y recuperarse. Esto es Cuba también, este es el huracán Ike. Esto fue cuando pasó, y esto cómo ellos rediseñan su finca para hacerla más resiliente, o sea, cómo empiezan ya la agroecología a trabajar. Estos son los sistemas silvopastoriles, que son como un edificio de 4 pisos, esto es en el Atico, en el sur, en el valle. Y estas son las mujeres de Chiloé, que son unas mujeres huilliches que han conservado más de 400 variedades de papa, una zona que no pensábamos que iba a ser, que iba a sufrir por la sequía, porque llueve mucho. Ellas fueron capaces de conservar las variedades tradicionales de papa. Esos son los sistemas silvopastoriles. Pero la agroecología también se puede aplicar a gran escala, y por eso trae estos ejemplos de Estados Unidos, donde aquí diversidad es muy importante. Bueno, no pueden hacer policultivo ni la agricultura que hacen los campesinos, pero aquí hay diversidad, los cultivos principales, cultivos en franja, usan tractores, no importa, pero diseñan estos corredores. Esto es Inglaterra, que de todas formas estos corredores atraen insectos benéficos que controlan las plagas. Esto es California, que esto es viñedos orgánicos, pero no queremos un monocultivo, porque aquí siguen dependiendo de insumos de afuera, y por eso los productos orgánicos es solamente para una élite. No, también podemos diseñar. Esto es mi trabajo de investigación allá en California, donde diseñamos con flores, y la pregunta es ¿por qué flores? Porque los enemigos naturales necesitan polen y néctar para su reproducción y fecundidad. Entonces los grandes agricultores, digamos que ya entendieron la agroecología, estos son sistemas biodinámicos, pero que también ya diseñamos las fincas y mostramos con investigación que cuando tenemos estos refugios, el polen y el néctar, ellos no tienen que aplicar químicos. Esto es el Valle del Cauca, en caña de azúcar, es una finca que se llama El Atico, donde hicimos un curso ahorita. Ellos tienen 300 hectáreas y ellos siembran, por ejemplo, abonos verdes, que les decía, bueno, una cosa es adicionar materia orgánica, ¿cómo? Puede ser con abonos verdes como el caupí, antes de que cierre la caña, y luego meten las ovejas de pelo, mírenlas acá, y mírenlas allá comiendo. Las ovejas de pelo, hay integración animal, la parte de integración es muy importante, porque ya están dejando el estiércol, pero también están controlando las malezas, ¿cierto? Esto es siembra directa sin herbicidas, o sea, para controlar las malezas usan un cóctel, esto en Brasil, un cóctel de cultivos de cobertura, ¿cierto? Y pasan eso que se llama la rolofaca, que es un rodillo que aplasta, y esa cobertura va liberando unas sustancias químicas, y ustedes ven que pueden sembrar el maíz y el frijol, pero no salen las malezas. Ya lo hacen a gran escala, esto en Estados Unidos, lo hacen en arroz. O sea, ya, por ejemplo, cultivos como el centeno, la crotalaria, que es un cultivo aquí, se siembra y luego se
tumba, eso empieza a liberar una sustancia y controla las malezas. Hay como una zona lenopática que es donde están las malezas. Entonces, bueno, esos son estudios que se van haciendo. Y la idea es crear faros agroecológicos. Muchos agricultores tienen faros, tienen fincas. Esto es una estación experimental en Chile, que llegó aquí en el año 93 y la idea era demostrar que se podía restaurar. Ahora se habla todo de agricultura regenerativa. La agroecología es per se regenerativa. Véanlo cómo va cambiando el paisaje. Esta es la foto del 2015 y ustedes visitan esta central, ahí hacen muchos cursos de agroecología. Los campesinos van y dicen, ¿cómo yo no había pensado en esto? Una cosa tan simple, es un punto de referencia. Esto es en el Valle del Cauca, ustedes ven también año 92, y esto es ahora como ellos han empezado a restaurar sus paisajes y a recuperar las fuentes de agua. En el año 92 solamente había agua para 25 familias, hoy en día hay agua para 75 familias. Entonces hay que pensar en cómo restaurar todos esos recursos que se han degradado y también, ¿por qué no crear zonas o territorios agroecológicos? Este es en el Valle, allá en el Dobio, donde recuperaron, hicieron esa restauración. Y ellos tienen un fondo rotativo que le prestan plata a los agricultores. Estas son fotos de esta semana, la semana pasada que estuve allá. Tienen un grupo que me fascina, que se llaman Los Herederos del Planeta. Y usted tiene que ir a conocerlo porque eso es maravilloso. Y hay varios en varias partes. Entonces, la idea es trabajar con los niños para el arraigo y qué pueden ellos hacer por la cuenca. Miren, esto es desde la década de 1990 hasta el presente. Hoy los que nos reciben son, o los que lideran ese movimiento, fueron niños hace 20 años y ahora ellos están liderando eso. Estas son fotografías de todos los herederos del planeta, el relevo generacional que ha habido y todo lo que van haciendo ellos en trabajo comunitario, los agricultores les enseñan. Entonces, no es una cosa que solamente se aprende en la escuela, sino también en la vereda, y ellos van viendo el progreso. Y una de ellas, de la familia, que es Eudali Giraldo, ella es profesora en el colegio, y estos son los primos y hermanos, todos son Giraldo allá en esa comunidad. Pero yo quiero que ustedes vean cómo esos niños campesinos ahora son ingenieros agrónomos. Adriana fue la primera que salió a estudiar ciencias biológicas, pero también hizo su maestría. Lina Paola es licenciada en educación y está sacando su doctorado en biología. Nelly Victoria está estudiando la maestría en la Universidad de Palmira, y todos los proyectos que hacen de tesis de investigación o de proyectos comunitarios es donde viven sus padres. Y yo traje esto porque esta fotografía a mí me encanta. Este es don Ricardo, que es el papá de Julián Giraldo. Él dice qué es lo que es ser campesino. Y ahí ustedes ven personas que vivimos en el campo y de los frutos con los que el trabajo laborioso y constante se producen en él. Él decía, yo no necesito ser rico, yo necesito ser independiente y autónomo y saber que mi familia va a comer. También si puede vender los excedentes, maravilloso. Pero yo creo que lo otro que él le transmite a sus nietos es el valor de ser campesino, el orgullo de ser campesino, porque muchos niños, sus papás no quieren que sean campesinos porque es peyorativo, y la misma sociedad, nosotros los hemos como vuelto menos. Muchos me dicen, no, llámeme productor, como que eso es mayor que ser campesino. Entonces, por eso quería traer esa historia, porque a mí me ha inspirado mucho. Yo he ido allá desde el doctorado, desde el 2010, estoy yendo a esta comunidad, y cada que voy es una inspiración, porque ver ya a los jóvenes volviendo a tener proyectos son maravillosos. Esa es la propia palabra, inspiración. Sí. Inspirador, maestra. Es eso que tú haces, a eso que te dedicas. Y bueno, nosotros ponemos unos granitos de arena en esa inspiración a la gente de la ruralidad, que es nuestra razón de ser, a donde vivimos, donde están nuestras pasiones, nuestras energías, porque nos pasamos viajando por Antioquia todas las semanas. Esta semana estamos en Tabeiba, por ejemplo, compartiendo los libros allá en todas las comunidades. Y bueno, te queremos compartir un par de nuestros libros. Esto es inspiración tuya
de toda tu inspiración, maestra. Me acuerdo yo como era de penoso en la clase de la U, me daba una pena hablar y ahora ya no me importa, pero entonces gracias por eso. La finca viva es básicamente eso, es el tercero de una trilogía de plantas útiles que habla sobre las plantas que me ayudan a cuidar los suelos, las aguas y el planeta en general para que tengamos una salud global para todos. Entonces, con mucho cariño, profe. Además, viene con una ñapa, que es un libro que se llama Cuentos para desenredar enredos, resolución pacífica de conflictos, algo que también nos parece que es muy necesario para la humanidad en general. Entonces, maestra, con todo el cariño. Y bueno, te invito, si quieres un mensaje final, antes de que pasemos a algunas preguntas que tengan de pronto acá los invitados a este conversatorio. Un mensaje final que quieras darnos, los secretos para contar a las familias del campo. Bueno, yo creo que primero es tender puentes entre el campo y la ciudad, porque creo que hay mucha falta de apoyo de parte de los consumidores a las familias campesinas que están produciendo nuestro alimento. Entonces, es como poder entender y conocer lo que hace la gente en la ruralidad y valorar el alimento que nos comemos, y si lo producen sin agrotóxicos, mucho más, porque está haciendo que tu salud sea mejor. Lo otro, yo creo que para las comunidades campesinas, especialmente para los jóvenes, sentirse orgullosos de ser campesinos. Yo hace 4 años compré una finca y les digo que me quito el sombrero, porque hacer agricultura es supremamente difícil, y eso que yo no vivo de eso, y soy profesora, me paga la universidad, pero ver, después de que pasó una gran tormenta que hubo en Damasco, hace como cuando el año pasado que llovió tanto, cuando tú te vas a ver lo que te queda, es muy difícil hacer una finca resiliente, y muchas de las enseñanzas que yo tengo es porque las he vivido con campesinos. Lo otro es una enseñanza muy grande para los campesinos y para todos los que son que quieren ahondar más en la agroecología, es ver el vaso medio lleno, no medio vacío, porque todo el mundo quiere todo ya, pero llevamos 30 años luchando contra la corriente, porque ustedes saben que el sistema hay gente que tiene muchos intereses económicos en perpetuar el alimento con tóxicos y hacer a los agricultores presos de una deuda, porque muchos de ellos, cuando hablamos de libertad, es poder ser autónomos, poder producir sus insumos en su campo, poder hacer los análisis que habla Daniel en su campo, apoyarlos a ellos en cosas sencillas, pero que puedan tomar decisión. Yo no quiero romantizar el conocimiento tradicional, porque también necesitamos de la investigación, se han formado muchos estudiantes con doctorado en agroecología, y ojalá se formen muchos más. Pero ya la FAO está hablando de agroecología, ya la institucionalidad está reconociendo la agroecología, Colombia está trabajando en una ley de agroecología. Entonces necesitamos que más gente lo sepa, y no solamente que vengan a las charlas la gente que esté interesada en la agricultura, sino todo el mundo, porque todo el mundo come 3 veces al día. Y también necesitamos las ciencias, la medicina, la salud pública, porque cuando las personas, si se entendiera que comer bien previene enfermedades, ¿cuánto se ahorraría el Estado en solucionar los problemas de salud? Entonces ese es como mi mensaje final, de abrir las puertas al conocimiento y a la realidad y al apoyo, y a tender el puente de aprendizaje y conocimiento mutuo. Yo cada día veo más gente involucrada, tanto productores como, muy importante, consumidores. Estamos tejiendo esas redes, cada vez la gente está más interesada, entonces cada vez hay más campesinos produciendo de otras maneras, no solo agroecología, ¿cierto? Está la agricultura biodinámica, la regenerativa, incluso la orgánica, hasta donde yo pueda ser libre, ¿sí? Porque yo también puedo fabricar muchos de los insumos de la agricultura orgánica. Otra cosa es volverme dependiente de las grandes empresas que me vendan esos insumos. Entonces yo
ya te digo que el cambio está y está como bola de nieve, cada vez más, cada vez somos más y la esperanza crece cada día y hoy después de escuchar a la profe me lleno otra vez mucho más de esperanza. El mío es muy esperanzador, de pronto, no sé. No, es que nosotros estuvimos hablando y en realidad es muy importante contextualizar y la agroecología hace una crítica muy fuerte al sistema alimentario predominante, que es la pregunta pues, que me está haciendo y que realmente hay grandes intereses en mantener el status quo como está, intereses de grandes compañías que inclusive se han comprado universidades como la mía. Yo trabajo en la Universidad de California en Berkeley y la universidad recibió $500 millones para promover los transgénicos y el agrocombustible. Entonces eso también compra la investigación, compra los estudiantes, porque un estudiante que tenga una beca pues tiene que hacer la investigación de eso y sesga toda la investigación. Así como hoy hubo una apertura en la FAO, en agroecología, también con una mano escriben y con la otra borran, porque con la otra también están promoviendo los transgénicos y lo que a los países donantes, que son Estados Unidos, Australia, estos países que ponen mucho dinero en FAO, también les dijeron, bueno, si hizo una conferencia de agroecología, también tiene que hacer una de transgénicos. Bueno, esa es la realidad y seguramente la industria tiene mucho más dinero para la propaganda y tú ves que siempre te están inundando con eso. La agroecología no ha recibido un 1% para hacer investigación de lo que recibe la agricultura industrial. Cuando yo estudié agronomía, solamente estudiamos agronomía convencional de revolución verde. Nunca nos hablaban de campesinos. Inclusive hay profesores que dicen que hablar de campesinos enmugrece, embrutece y empobrece. Si tú le dices eso a un muchacho que está empezando agronomía, lo único que quiere es que los campesinos desaparezcan y muchos ministerios de agricultura han tratado ese lenguaje. Pero estamos en el momento de la agroecología, estamos en el momento porque los sistemas agroecológicos, por ejemplo, son más resilientes al cambio climático que los sistemas convencionales. Están buscando. Ahora con el problema de la guerra en Ucrania, los agricultores convencionales están buscando fertilizantes orgánicos porque no hay o son más baratos o todo el problema que tienen de importarlos. Están viendo que sufren menos. Digamos que hay como una apertura, no sé si será casualidad, pero el cambio climático está poniendo contra la pared a la agricultura industrial. Y también yo soy como más también optimista de ver que hay mucho, por eso le digo, siempre yo veo el vaso medio lleno, porque hace 30 años, o 40, bueno, no tan vieja, pero sí, 30 años o 35 años cuando yo empecé esto, cuando hablábamos de agroecología nos ridiculizaban, nos debatían. Y ahora la pregunta es que la agroecología no puede alimentar al mundo. Señores, el 50 al 80% del alimento que comemos en el mundo viene de la pequeña agricultura. No digo que toda es agroecológica, porque la agroecología, a diferencia de la orgánica, no tiene sello. Entonces hay muchos campesinos que usan principios agroecológicos que nadie sabe que son agroecológicos, pero si vamos y hacemos una investigación, seguramente es muy agroecológica. Entonces yo creo que es el momento de si realmente queremos, mira, este fue el año más caluroso que ha habido, que tú lo pusiste también en tu Instagram, es el año récord, de temperatura récord. Los incendios en California, récord, todos los años. Las sequías en Australia, bueno, en todas partes, récord. Entonces, aquí se está viendo la agroecología como una ciencia muy optimista y que puede hacer una propuesta, porque es muy fácil criticar, pero tenemos propuestas y por eso los faros agroecológicos y las fincas exitosas, todas estas que yo les mostré, iluminan y muestran. Porque cuando uno va a un debate o cuando estoy en una charla, la gente dice, ah, pero esas fotos. Bueno, cuando tú vas a la finca Don Carlos, te das cuenta que sí produce bien y no tiene cero químicos. O si tú vas al Atico, donde tienen menos área ahora, ellos tenían como 500 hectáreas, ahora tienen 300 hectáreas y pueden tener 5 animales por hectárea en sistemas silvopastoriles, están produciendo más caña con menos plata y dan más trabajo que antes. Cuando tú ves eso en el campo,
y verla, y son 9 generaciones que ha estado en esa finca, y que hay un arraigo y abrieron su finca para hacer investigación, entonces dice uno, bueno, ahí se acaba el debate es ideológico, porque hay el monocultivo de la mente, que tú crees que no puede, cuando tú vas allá te das cuenta que sí se puede. Entonces yo creo que tenemos que mandar esos mensajes esperanzadores, o sea, también hacer la crítica, porque yo creo que la gente hay que informarla, pero mensajes esperanzadores. Yo, por ejemplo, que trabajo con estudiantes, yo les digo, mira, tú pasas el curso, si tú te tomas una cerveza con tus amigos y hablas del sistema alimentario y por qué hay que producir de forma agroecológica, yo me quedo contenta con eso y pasan mi curso, porque a mí no me importa la nota, pero que aprendan a mirar el mundo de forma diferente. Qué belleza. Y ahí hay una reflexión individual de cada uno de nosotros y es en dónde me estoy gastando yo cada centavo de mi dinero. Todo el peso que yo me gasto está patrocinando algo que yo quiero que sea que lo que se mueve, ¿cierto? Si estoy comprando en un gran almacén, estoy apoyando eso. Si estoy comprándole a campesinos con prácticas que respetan y protegen la naturaleza, estoy apoyando eso. Entonces, para que se vayan para la casa pensando, ¿en qué me gasto cada plata? Piensen un momentico, compro esto, ¿será que sí? ¿Qué hay detrás de esto? Ah, es que es muy barato, ¿sí? Muy barato. ¿Qué hay detrás de eso? ¿A cuántas personas explotaron? ¿Qué pasó para que eso sea tan barato? Ah, es que este tomate es un poquito más caro. Maravilloso, tiene más valor nutritivo, va a estar más saludable yo. Entonces, váyanse con esa pendiente. Profe, por favor. Sí, yo creo que esa pregunta da para mucho, pues podríamos quedarnos toda la tarde aquí hablando, pero yo creo que sí, vamos cerrando, pero hay un concepto que, hay un sociólogo rural de Holanda que habla de los imperios agroalimentarios y nos tienen estrangulados porque están las grandes Carrefour, los grandes Walmart que dictan qué tienes que comer y a qué precio. Y a los productores que les pagan a los 6 meses qué tienen que producir y a qué precio les pagan. Y nosotros, los consumidores, nos tienen estrangulados. Entonces él habla de un bypass, crear un bypass. El bypass es este puente que tenemos que tener entre las ciudades y el campo y crear estos territorios agroecológicos que yo digo, donde hay políticas públicas a nivel local que apoyan las agroindustrias o los procesamientos de los alimentos, con las recetas de los libros, por ejemplo, las mujeres se pueden organizar, producir mermeladas. Estas mujeres tienen una ONG que se llama Las Mujeres del Buen Sabor, por ejemplo. Los niños, los herederos del planeta, los otros hacen tours y invitan a la gente a la comunidad. O sea, cómo visibilizar ese territorio a través del turismo rural, a través de los restaurantes locales como tiene Don Carlos, con sus hijas. O sea, hay muchos ejemplos y ojalá podamos nosotros de alguna forma con las redes sociales promover que los jóvenes y la gente que pasa todo el día entienda de dónde viene su alimento y por qué tengo que apoyar yo a ese campesino. Si yo apoyo al Walmart o voy a Carrefour o al Éxito, estoy apoyando a que exploten el campesino y desaparezcan. En Europa hay incentivos para que el campo en Italia se vea bellísimo con los girasoles, se vea bellísimo con el trigo, y les pagan a los agricultores por eso. Nosotros no tenemos eso, pero queremos ver el campo lindo, queremos ir a las zonas rurales y ver lo que todos soñamos. Y a eso también es una motivación para los jóvenes, porque ¿cuántos jóvenes de la ciudad se quieren ir a hacer turismo rural allá? Y eso también es una motivación para que ellos puedan ser emprendedores, que vengan y visiten cómo viven, etcétera. Entonces, con eso yo cierro, con un mensaje de esperanza y de optimismo. Esperanza, optimismo, crecen cada día. Muchas gracias, maestra. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en una próxima conversación secretera.